Buenas tardes. Hoy hablaremos de electroquímica, es decir, de la unión de la química con los electrones como reactivo. En primer lugar, recordemos que es oxidación, pérdida de electrones o aumento del número de oxidación de una sustancia. Por otra parte, la reducción es la ganancia de electrones o la reducción del número de oxidación. Es importante recordar que siempre que alguien se oxida, alguien se reduce. Dicho de otra manera, los electrones que alguien pierde, alguien los gana. Veamos ahora dos temas importantes: electropulido y electrodeposición, los cuales fueron desarrollados en el laboratorio utilizando el siguiente experimento. Tomamos dos platinas de cobre. Una fue conectada al terminal rojo y otra al terminal negro de la fuente de alimentación. Aquí vemos que la fuente está conectada, el rojo al positivo y el negro al negativo. Vamos a sumergir ambas platinas de cobre dentro de una solución de sulfato de cobre. Colocaremos un voltaje y permitiremos que pase una corriente por un tiempo determinado. Vemos ahora cómo las platinas se han cambiado de color. La negra ha ganado peso porque deposita cobre, mientras que la roja se electropulió. Esta situación se representa esquemáticamente en este ejemplo. Analicemos con cuidado y veremos cómo el terminal que está conectado al positivo es el ánodo, mientras que el negativo es el cátodo. Recordemos que en el cátodo ocurre el proceso de reducción de cobre 2 a cobre 0, es decir, la ganancia de masa, es decir, la electrodeposición. En el ánodo, el cobre pasa de cobre 0 a cobre 2 más, y entonces ocurre la pérdida de masa, es decir, la electrodisolución o electropulido. La concentración de la solución de sulfato de cobre nunca varía, pues el cobre que pierde uno de sus electrodos es ganado por el otro de los electrodos. Los cálculos cuando vamos a hacer electroquímica se realizan de la siguiente manera. Si se conoce la corriente y el tiempo y multiplicamos, obtenemos el número de coulombs. Esto es igual al número de electrones que han pasado y se puede relacionar con la masa de cobre. Las relaciones matemáticas son las siguientes. Un ampere corresponde a un coulomb por segundo, es decir, UA igual a 1C sobre S. Un faradio es igual a 6.022 por 10 a la 23 electrones y es igual a 96.485 coulombs. En el siguiente ejercicio calcularemos la masa de cobre metálico producido durante el paso de 2.50 amperes de corriente a través de una solución de sulfato de cobre 2 en 50 minutos. La reacción dice que el cobre reacciona con 2 electrones para producir cobre 0. Un mol de cobre se depositará al paso de 2 moles de electrones, o lo que es lo mismo, al paso de 2 por 9.65 por 10 a la 4 coulombs, y depositará un mol de cobre. Los cálculos se realizan de la siguiente manera: 50 minutos por 60 segundos por minuto por 2.50 coulombs por cada segundo dan 7.50 por 10 a la 3 coulombs. La masa de cobre es 7.50 por 10 a la 3 coulombs multiplicado por un mol de electrones cada 9.65 por 10 a la 4 coulombs por 63.5 gramos de cobre por 2 moles de electrones, dando finalmente 2.47 gramos de cobre. Si no se entendió, pueden devolver el video y verlo varias veces. Si ya vieron el video 3 veces, entonces ya está entendido. Continuemos. La electrólisis del agua es el proceso mediante el cual el agua es separada en hidrógeno y oxígeno.
En el laboratorio, recordemos, 2 tubos colocados boca abajo en una solución que contenía fenoftaleína, yoduro de potasio, agua y sal, se coloreaba uno de color rosado y otro de color yodo. Las reacciones son las siguientes. En la reducción, es decir, en el cátodo, se producen iones OH que hacen que la fenoftaleína se coloree de color fucsia. Allí se produce el gas hidrógeno. En el otro caso, debemos producir oxígeno, el cual es un gas incoloro. Para que esta reacción fuera visible, es decir, una reacción de oxidación, adicionamos Ki, yoduro de potasio, para que a partir de él se produjera yodo, I2, y se coloreara nuestra solución de este color característico de las soluciones de isodine. Vean con detenimiento las reacciones y analicen cómo, a partir de la reacción de reducción y la reacción de oxidación, formamos la reacción neta, en la cual 2 moléculas de agua producen 2 moles de hidrógeno gaseoso y 1 mol de oxígeno. ¿Podrían ustedes relacionar la cantidad de electrones que pasaron por la reacción con el volumen de hidrógeno producido después de cierto tiempo de electrólisis? Finalmente, veamos el último ejemplo, el electrodesplazamiento. Al adicionar una placa de zinc a una solución de sulfato de cobre que originalmente era de color azul, esta pierde toda coloración y el cobre es desplazado de la solución y arrojado al fondo de esta. Por eso aparece el metal en el fondo. Las reacciones son las siguientes. El zinc que está en la lámina escapa hacia la solución oxidándose y actuando como ánodo, mientras que el cobre, que estaba originalmente en la solución y que tenía color azul, se reduce, formando un metal que se va al fondo del vaso y que vemos depositado inicialmente de color negro y finalmente como una masa de cobre en polvo. Muchas gracias por su atención y suerte en su pequeño parcial.